Los golpes fuertes en la puerta cortaron la noche fría como una advertencia desesperada. El viento aullaba entre los árboles, la lluvia caía pesada sobre el tejado y la pequeña casa, aislada en medio de la nada, parecía luchar contra el invierno. Rosalía, aún joven, pero marcada por una soledad prematura, se levantó sobresaltada, con el corazón acelerado, porque nadie llamaba a su puerta a esa hora, y mucho menos en una noche tan cruel. Cuando abrió, la escena le quitó el aliento. Un hombre, alto, de rasgos nobles a pesar de su estado lamentable, estaba allí, completamente empapado, con el rostro pálido y los ojos hundidos por el agotamiento. En sus brazos sostenía a dos bebés pequeños, apretados contra el pecho, envueltos en mantas mojadas, temblando de frío. Antes de que Rosalía pudiera decir una sola palabra, él habló, con la voz quebrada, cargada de urgencia y dignidad herida. ¿Podemos dormir en el granero, señora? Hace mucho frío. Bajó la mirada hacia los niños y añadió, casi en un susurro, solo por esta noche, son mis hijos. Rosalía permaneció inmóvil durante unos segundos. Sus ojos se detuvieron en los rostros pálidos de los gemelos, tan pequeños, tan indefensos, y algo profundo dentro de ella se quebró en silencio. El viento sopló con más fuerza a su espalda, empujando la puerta como si la propia noche exigiera una respuesta. En ese instante, supo que aquella decisión no cambiaría solo esa noche, sino toda su vida. Antes de continuar con esta historia de hoy, quiero decirte algo. Sean todos muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Me hace muy feliz tenerte aquí conmigo, que hayas elegido escuchar esta historia, acompañarme y caminar junto a mí en cada capítulo. Te agradezco de corazón todo el cariño, cada comentario y esta compañía tan especial. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando este relato? Me encanta imaginarte ahí del otro lado, en algún lugar del mundo, escuchando esta historia con calma, sintiendo cada emoción junto a mí. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir viviendo romances de época llenos de pasión, misterio, justicia y redención. Este canal está hecho para ti, para abrigar el corazón, emocionar y acompañar a través de historias que permanecen en la memoria. Rosalía abrió la puerta solo lo suficiente para protegerlos del viento y dijo de forma directa: «Entre de una vez y acérquese a la chimenea, porque necesitan calentarse ahora mismo». Esteban entró sin discutir, sosteniendo a los gemelos con firmeza, y respondió con voz controlada: «Se lo agradezco, solo necesito que pasen esta noche lejos del frío». En cuanto cruzó la entrada, Rosalía cerró la puerta y corrió el cerrojo. Señaló el fuego y repitió: «Acérquese más. Este es el lugar más caliente de la casa». Esteban se arrodilló con dificultad frente a la chimenea. Las mantas estaban empapadas y los niños temblaban. Rosalía observó en silencio durante unos segundos. La situación era clara. No había tiempo que perder. Se agachó y tocó los pies de los niños diciendo con seriedad: «Están muy fríos, así no pueden quedarse». Esteban respondió sin dramatizar: «El camino estaba cubierto por la lluvia, no conseguí refugio antes». Rosalía empezó a quitar las mantas mojadas y explicó: «Estas telas así solo empeoran las cosas». Continuó con cuidado diciendo: «Vamos a quitar todo esto ahora». Esteban sostuvo a uno de los gemelos con absoluta atención. Los niños lloraron cuando el aire frío tocó su piel. Rosalía dijo con firmeza: «Va a pasar, pero necesitamos calentarlos». El llanto fue disminuyendo. Rosalía se levantó y avisó: «Voy a buscar ropa seca y mantas limpias». Esteban permaneció en su lugar, observándola cruzar la casa. Ella regresó con telas gruesas y comenzó a envolver a los niños. Mientras acomodaba las mantas, habló con sencillez: «Aún son demasiado pequeños para enfrentar noches así». Esteban respondió con franqueza: «Por eso seguí caminando hasta encontrar una casa con luz». Rosalía no comentó nada, solo terminó lo que hacía. El calor empezó a surtir efecto. Las respiraciones se volvieron más tranquilas. El ambiente se volvió menos tenso.
Por primera vez, hubo silencio. Rosalía fue hasta la cocina y puso una olla al fuego. Volvió diciendo: «Voy a preparar sopa caliente para ellos y para usted». Esteban asintió y respondió: «Cualquier cosa caliente ayuda». Ella removió la sopa y explicó: «Es caldo con verduras bien cocidas, fácil de tomar». Rosalía alimentó a los gemelos con pequeñas porciones y dijo: «Despacio». Los niños tomaron la sopa sin llorar. Esteban observaba atento. Comentó: «Pobrecitos, tenían mucha hambre». Rosalía respondió: «Ahora ya están llenos». Los niños se acomodaron. La sopa cumplió su propósito. Cuando los gemelos terminaron, se durmieron. Rosalía los cubrió mejor y dijo: «Creo que es mejor llevarlos a la cama para que duerman». Esteban soltó el aire lentamente y la acompañó hasta el cuarto, donde acostaron a los niños. Después, Rosalía le sirvió un plato y lo colocó sobre la mesa. Dijo simplemente: «Coma mientras esté caliente». Esteban se sentó y empezó a comer. Tras algunas cucharadas dijo: «No esperaba encontrar ayuda así». El fuego crepitaba suavemente. La lluvia seguía cayendo afuera. Rosalía se sentó frente a él y habló con claridad: «Ahora dígame quién es usted y qué fue lo que pasó». Esteban dejó la cuchara y respondió: «Mi nombre es Esteban Balmonte, soy propietario de tierras en esta región». Continuó: «Mi esposa murió cuando los gemelos eran pequeños». Rosalía escuchó sin interrumpir. Esteban prosiguió: «Hace 3 meses perdí a mi padre y heredé todas las tierras». Hizo una pausa y añadió: «Eso causó problemas en la familia». Rosalía mantuvo la atención. Esteban continuó diciendo: «Esta tarde, regresando de la casa de mi abuela, mi carruaje fue atacado cerca de un desfiladero. Asustaron a los caballos y se internaron con el carruaje en el bosque, pero logré sujetar a los niños y saltar antes. Mi cochero, lamentablemente, cayó junto con el carruaje». Rosalía alzó la mirada alarmada. Él explicó: «No fue un robo, fue una emboscada para acabar con mi vida y la de mis hijos». Añadió con cautela: «Tengo motivos para desconfiar de mi hermano. Mi padre no confiaba en él y por eso yo administro todo». Rosalía se puso seria. Esteban prosiguió: «En cuanto salté, vi que los niños estaban bien, así que corrí hacia el bosque antes de que regresaran a comprobarlo y fuera demasiado tarde». Dijo: «También. Caminé, llamé en algunas casas, pero no me ayudaron hasta que vi la luz de su casa». Concluyó: «No podía detenerme». El silencio se impuso. La gravedad de la situación era evidente. La lluvia seguía golpeando el tejado cuando Rosalía rompió el silencio, aún mirando a los gemelos como si necesitara confirmar que de verdad estaban allí, vivos y abrigados. Habló despacio, con la voz cargada de asombro. «Cuando usted dijo que fue su propio hermano quien mandó atacar el carruaje, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies». Esteban mantuvo el rostro serio y no intentó suavizar la verdad. Rosalía continuó sin lograr ocultar la incredulidad: «Puedo entender la envidia, puedo entender una disputa por tierras, pero no consigo entender cómo un hombre tiene el valor de hacer algo así, sabiendo que hay 2 niños de por medio». Señaló discretamente a los pequeños y añadió: «Ellos no forman parte de ninguna disputa, son inocentes». Esteban respondió con firmeza contenida: «Quisiera poder decir que la sangre impide ciertas maldades, pero esta noche vi que no lo hace». Rosalía respiró hondo, como si intentara aceptar un mundo más duro del que conocía. El fuego crepitó bajo y la casa pareció aún más pequeña ante aquella historia. Su miedo no era exagerado, era natural. Rosalía se levantó y dio algunos pasos por la sala, como quien necesita moverse para no derrumbarse. Dijo con la voz tensa: «Usted entiende lo que me está diciendo. Entiende que habla de un hombre que sería el tío de esos niños y aún así intentó quitárselo todo». Esteban asintió sin orgullo ni dramatismo. Rosalía insistió porque no lograba asimilarlo. «Cuando pienso que alguien es capaz de hacer eso, empiezo a pensar en todo lo que también sería capaz de hacer si descubre dónde está usted». Esteban respondió con calma firme:
Por eso no podía volver a ningún lugar, y por eso llamé a esta puerta, aun sabiendo que era indebido y peligroso. Rosalía apoyó la mano en el pecho y dijo, «No lo estoy acusando. Estoy tratando de entender cómo el mundo llegó a este punto». Esteban miró a sus hijos y dijo, «Llegó al punto en el que solo confío en lo que veo, y hoy vi la intención de borrarme». Rosalía permaneció unos segundos en silencio, escuchando solo el sonido de la lluvia. En su rostro había pavor, pero también compasión. La conversación se volvía más seria con cada palabra. Volvió a sentarse y habló con una tristeza sencilla. Y encima carga con el dolor de haber perdido a la madre, de ellos en el parto, como me contó hace un momento. Esteban bajó la mirada un instante y cuando volvió a mirarla, su voz estaba firme. No hablo de eso con facilidad, pero no lo escondo, porque mis hijos merecen que la memoria de su madre sea tratada con respeto. Rosalía asintió conmovida y respondió, «Nunca vi a niños tan pequeños enfrentar tantas cosas de una sola vez, y eso es lo que me indigna, porque no debería ser así». Esteban dijo sin alzar la voz, «No puedo cambiar lo que pasó con su madre, pero puedo impedir que esta violencia termine el trabajo». Rosalía miró a los gemelos y dijo con verdadera indignación, «Si su hermano tuviera un poco de vergüenza, tendría miedo de mirar esas dos caritas, miedo de hacerle daño a alguien que ni siquiera sabe hablar». Esteban respondió, «Él no mira a las personas, mira la posesión, y eso es lo que vuelve todo peor». Rosalía apretó los labios, luchando por no llorar de nervios. El fuego seguía encendido, pero por dentro se sentía helada. Su incredulidad era el reflejo de alguien que aún creía en límites. Rosalía entonces dijo con la preocupación por delante, «¿Cree que puede venir hasta aquí, que puede mandar gente a buscar casa por casa, finca por finca, hasta encontrarlo?» Esteban respondió sin prisa, pero con convicción, «Hoy no, porque hizo el ataque creyendo que yo no saldría de allí con vida». Rosalía frunció el ceño y pidió aclaración, no por ignorancia, sino por miedo. «Explíqueme bien eso, porque lo que me asusta es imaginar a alguien llamando a esta puerta y preguntando su nombre». Esteban habló con objetividad. «Caí con el carruaje en un tramo peligroso, y quien armó aquello contó con la caída y con la oscuridad para dar el asunto por terminado». Rosalía tragó saliva y dijo, «Entonces él va a pensar que usted murió por la caída». Esteban asintió y completó, «Lo va a pensar, porque no regresé y porque no va a admitir ante nadie que se equivocó». Rosalía respiró hondo, aún tensa, y dijo, «Aún así, tengo miedo de que cuando note que las tierras no se administran solas, empiece a husmear». Esteban respondió, «Por eso necesito tiempo para decidir el paso correcto, no un paso apresurado». Ella entendió que la palabra tiempo ahí significaba supervivencia. Hubo un breve silencio, y Esteban con respeto desvió la atención hacia ella, como quien comprende que no es el único herido en aquella sala. Preguntó con cuidado, «¿Usted vive sola desde hace mucho o tiene a alguien que pueda ayudarla? Si lo necesita». Rosalía respondió sin dramatizar, pero con verdad. «Mi marido murió hace 2 años, fue una fiebre, llegó rápido y se lo llevó aún más rápido». Esteban frunció levemente el ceño, sintiendo la gravedad. Rosalía continuó, «Me dejó este pedazo de tierra y esta casa, y desde entonces aprendí a ocuparme de todo con mis propias manos». Esteban habló con respeto. «Entonces, sabe lo que es perder a alguien, y aún así tener que levantarse al día siguiente para hacer lo que hay que hacer». Rosalía asintió mirando el fuego. «Una aprende porque no hay elección, y aprende de la manera dura». Esteban mantuvo la voz baja. No quería traer más peligro a su puerta, y por eso pregunto antes de pedir. Rosalía alzó la mirada, comprendiendo que venía una petición. El silencio se volvió atento. Ella ya imaginaba lo que él iba a decir. Esteban habló entonces con claridad, sin rodeos ni chantajes baratos. «Necesito quedarme escondido aquí por un tiempo, no por mí, sino por ellos». Rosalía se quedó inmóvil y el miedo apareció en su rostro sin disimulo. Él continuó con una explicación larga y honesta. «Si salgo ahora, cansado, herido
y sin un plan, vuelvo a poner a mis hijos en el camino, y no voy a hacerlo después de lo que pasó hoy. Rosalía respondió con la voz tensa. Entiendo la necesidad, pero también entiendo que esta casa es pequeña y que cualquier mirada equivocada puede convertirse en comentario. Esteban asintió y explicó. No voy a circular, no voy a ir al pueblo, no voy a dar motivos. Solo necesito algunos días para pensar y organizar qué hacer. Estoy pidiendo proteger a 2 niños y asumo la responsabilidad de lo que eso implique. Rosalía miró a los gemelos dormidos y sintió crecer el conflicto. Esteban concluyó sin alzar la voz. No vine aquí a buscar comodidad, vine a buscar tiempo. La palabra tiempo sonó como peso y como súplica a la vez. Rosalía se levantó y fue hasta donde estaban los niños, como si necesitara mirarlos de cerca antes de decidir. Acomodó suavemente la manta y dijo en voz baja. Ahora están tranquilos y no consigo imaginar quitarles esto y volver a ponerlos bajo la lluvia. Esteban observó, y su voz salió cargada de control. Nunca voy a olvidar lo que usted hizo por ellos. Por fin, Rosalía tomó aire y habló con firmeza, aunque estuviera asustada. Puede quedarse por ahora, pero será a mi manera, porque esta casa es mía y no quiero errores. Esteban levantó la mirada y asintió de inmediato, respetuoso. Rosalía continuó. De día usted se mantiene fuera de la vista, y si necesita salir solo lo hará cuando yo diga que es seguro. Esteban respondió con seriedad. Acepto y haré exactamente lo que usted determine. Rosalía añadió. Y si alguien pregunta, diré que no vi a nadie porque aquí no entra curioso. Esteban dijo. No voy a exponerla ni por descuido ni por orgullo. Rosalía respiró hondo, como quien asume un riesgo pesado. Esteban concluyó, con voz firme. Solo pido estos días porque mis hijos no pueden pagar una guerra de familia. Rosalía miró a los gemelos y dijo, entonces hagámoslo bien, porque si es para proteger a niños, yo no lo hago a medias. La lluvia seguía cayendo afuera, y su pacto quedó sellado sin ceremonias. A la mañana siguiente, Rosalía despertó con los gemelos moviéndose tranquilos a su lado, emitiendo pequeños sonidos somnolientos. Sonrió al verlos abrir los ojos sin llanto, solo curiosos, mirando alrededor. Se levantó despacio para no asustarlos y fue a la cocina. Encontró a Esteban sentado cerca de la chimenea, observando el fuego mientras su ropa aún se secaba. Ella preguntó con naturalidad, ¿durmió bien? Esteban respondió con honestidad, dormí lo que se pudo, pero me quedé tranquilo sabiendo que ellos estaban abrigados. ¿Durmieron bien? Rosalía asintió y dijo, no dieron trabajo, durmieron toda la noche. Esteban miró a los niños y preguntó con auténtico cuidado, ¿le dieron mucho trabajo? Rosalía sonrió y respondió, son unos angelitos. Tomó a uno de 1900 los gemelos en brazos y empezó a jugar, haciendo un sonido suave que arrancó una sonrisa amplia del niño. El otro reaccionó enseguida, moviendo las piernitas. Esteban observó la escena en silencio. Hacía mucho tiempo que no veía a niños sonreír así cerca de él. El pecho se le apretó de una forma distinta, no de dolor. Se dio cuenta de que, desde la muerte de su esposa, no se había detenido a mirar a nadie de ese modo, y ahora la miraba a ella. Rosalía era una mujer muy gentil y hermosa. Rosalía se sentó cerca de la mesa con los gemelos y siguió hablándoles mientras acomodaba las mantas. Esteban notó cómo ella hablaba con calma, sin prisa, explicándolo todo como si ellos entendieran cada palabra. Esa atención sencilla tocó algo profundo en él. Pensó en cómo a Isabela le habría gustado ver aquello. Sacudió la cabeza discretamente, apartando el recuerdo doloroso. Rosalía notó que él estaba solo con la camisa, sin abrigo, y preguntó con preocupación, ¿estás sin abrigo? Esteban respondió, se está secando. Rosalía frunció el ceño claramente molesta. Dijo con firmeza tranquila, así se va a resfriar. Caminó hasta el cuarto y regresó pocos minutos después con ropa doblada en los brazos.
La colocó sobre la silla y explicó sin rodeos. Eran de mi marido, era de su tamaño. Esteban quedó un instante sin reacción. Dijo con respeto: «No quiero causar incomodidad». Rosalía respondió simple: «Incomodidad es ver a alguien temblando de frío dentro de mi casa». Él respiró hondo y aceptó. Mientras él se cambiaba, Rosalía cuidaba de los niños. Preparó algo caliente y los alimentó con paciencia. Comieron bien, emitiendo pequeños sonidos satisfechos. Rosalía comentó sonriendo: «Tienen buen apetito». Esteban respondió observando: «Siempre lo tuvieron desde pequeños». Ella empezó a coser allí mismo, ajustando telas antiguas para hacer ropa más gruesa. Dijo con naturalidad: «Estas no van a aguantar el invierno». Esteban comentó: «Nunca fui bueno para estas cosas». Rosalía respondió: «Cada uno cuida de lo que sabe». Más tarde Esteban salió a cortar leña. El frío era fuerte, pero el trabajo lo mantenía concentrado. Rosalía observaba por la ventana mientras mecía a los gemelos que ahora jugaban con sus dedos. Cuando él volvió, comentó de manera práctica: «Noté que el granero necesita arreglos». Rosalía respondió: «Lo sé, pero nunca tuve ayuda para eso». Él dijo con seguridad: «Puedo encargarme». Ella asintió, aliviada. Aquello le dio confianza. El día avanzó con pequeñas escenas sencillas. Los niños comenzaron a sonreír más, reaccionando a las voces y a los gestos. Esteban notó que le gustaba verlos así, tranquilos. En un momento, Rosalía se sentó en el suelo y empezó a jugar con ellos, haciéndolos reír. Esteban se detuvo un instante para observar. Vio en ella una belleza serena, no llamativa, pero real. Pensó en cómo había olvidado que aún podía sentir algo así. No era culpa, era la vida siguiendo su curso. Sonrió levemente, sin darse cuenta. Por la tarde, Rosalía mostró la ropa lista para los gemelos. Dijo con orgullo: «Ahora van a estar más abrigados». Esteban tocó la tela y respondió: «Usted piensa en todo». Vistieron a los niños, que parecían cómodos y tranquilos. Rosalía ajustó los botones con cuidado. Esteban sintió un nudo en la garganta al ver aquella escena sencilla. Era algo que creía haber perdido para siempre, y allí estaba, frente a él. Cuando llegó la noche, comieron juntos en un silencio cómodo. Los niños empezaron a bostezar. Rosalía tomó a uno con cariño. Esteban ayudó a acomodar la cama. No hubo incomodidad, solo cooperación. Antes de dormir, Rosalía volvió a acostarse con los gemelos. Esteban extendió su manta cerca de la chimenea. Rosalía lo miró y dijo con cuidado: «Si necesita algo durante la noche, avíseme». Él respondió: «Gracias, de verdad». Los niños se durmieron tranquilos. El fuego crepitaba bajo. La casa estaba silenciosa, pero llena de algo nuevo. Y, por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió que sus hijos estaban realmente a salvo y durmió. Mientras Esteban Álvarez permanecía oculto en la casa sencilla de Rosalía, intentando mantener a sus hijos lejos de cualquier peligro, en la propiedad de los Álvarez quien mandaba era Leandro Álvarez, el hermano mayor. Leandro caminaba por el salón principal con pasos firmes, las manos a la espalda y el rostro duro. Era un hombre alto, de mirada fría y postura autoritaria, acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Frente a él estaba Ramiro, su hombre de confianza, esperando instrucciones. Leandro se detuvo ante la ventana y dijo sin emoción: «Si todo salió como ordené, Esteban no sobrevivió a esa caída». Ramiro respondió que el ataque se realizó en el punto exacto. Leandro asintió lentamente, convencido de que el plan había funcionado. Leandro se volvió con el semblante cargado y empezó a hablar con un rencor antiguo. «Mi padre siempre se empeñó en tratar a Esteban como al hijo perfecto». Golpeó la mesa y continuó: «Le entregó las tierras, el nombre de la familia y el futuro». Ramiro escuchó en silencio. Leandro prosiguió: «A mí solo me quedó mirar cómo me lo quitaban todo, siendo yo el mayor». La revuelta venía de muchos años. Era resentimiento acumulado. Para Leandro, aquel día era apenas un ajuste de cuentas. Tardío, pero necesario.
Ramiro comentó que, con Esteban fuera del camino, la sucesión estaba resuelta. Leandro respondió con desprecio. Así debió haber sido desde el principio. Se sirvió una bebida y añadió, «Y esos niños solo lo complicaban todo». Ramiro frunció el ceño, pero permaneció callado. Leandro continuó sin pudor. «Los hijos solo sirven cuando fortalecen un nombre, no cuando crean herederos indeseados». Bebió de un trago y respiró hondo. No había culpa en sus palabras, solo cálculo y ambición. Más tarde Leandro salió al patio de la propiedad, donde los empleados esperaban noticias. Con el rostro ensayadamente abatido, anunció, «Hemos recibido una noticia terrible sobre mi hermano Esteban». Hizo una pausa, como si buscara fuerzas. Su carruaje sufrió un grave accidente en el camino. Algunos hombres murmuraron consternados. Leandro continuó, «Todo indica que no sobrevivió, ni tampoco los gemelos». Bajó la cabeza unos segundos. La actuación era perfecta. Nadie se atrevió a dudar. Ordenó luto inmediato en la casa. Mandó suspender negocios y reuniones por algunos días. Dijo que la familia necesitaba respeto. Por dentro, solo sentía satisfacción. Para todos, era el hermano devastado. Para sí mismo, el heredero finalmente en control. Las tierras parecían ahora al alcance de sus manos. El plan avanzaba como estaba previsto, o eso creía. En mitad de la noche, 2 hombres llegaron desde el camino cubiertos de polvo. Pidieron hablar con Leandro en privado. Él los condujo a una sala apartada y cerró la puerta con fuerza. Uno habló con cuidado. «Fuimos hasta los restos del carruaje». El otro añadió, «Encontramos el cuerpo del cochero». Leandro frunció el ceño de inmediato. Preguntó con dureza, «¿Y Esteban?». El silencio fue la respuesta. La furia estalló sin control. Leandro golpeó la mesa con fuerza y gritó, «¡Incompetentes!». Caminó por la sala como un animal enjaulado. No debía quedar nadie. Uno de los hombres intentó explicar la dificultad del terreno. Leandro lo interrumpió a gritos. «No quiero explicaciones». Tomó una silla y la arrojó contra la pared. El miedo se mezcló con la rabia. El plan no estaba completo, y eso lo enloquecía. Se acercó a los hombres y habló con mínima sintoneta, odio contenido. Si el cuerpo no estaba allí es porque puede estar vivo. Debe haber saltado antes de que el carruaje cayera. Uno de ellos sugirió que la caída había sido mortal. Leandro respondió con desprecio. Esteban siempre fue demasiado astuto. Se pasó la mano por el cabello, inquieto. Pero eso no cambia nada. Su mirada se endureció. No permitiría errores. La casa apenas comenzaba. Llamó a Ramiro de inmediato. «Vamos a fingir el entierro». Ramiro abrió los ojos, sorprendido, pero asintió. Leandro continuó. «Pongan piedras en los ataúdes. Nadie los abrirá». Dijo que el cuerpo del cochero bastaría para convencer a la ciudad. Añadió, «Quiero misa, luto y conmoción». La farsa debía ser creíble. Para el mundo, Esteban estaría muerto. Eso le daría tiempo. Pero enseguida Leandro volvió a golpear la mesa. «Quiero hombres en cada casa de esta ciudad». Ramiro advirtió que eso podía llamar la atención. Leandro respondió con frialdad, «Que la llame». Dijo con firmeza, «Esteban tiene que ser encontrado». Ordenó búsquedas en cada sitio, hacienda y casa aislada. Añadió, «Si está vivo no puede escapar». El odio ahora era combustible, y lo hacía aún más peligroso. Cuando se quedó solo, Leandro murmuró, «Siempre lo tuviste todo, Esteban». Apretó los puños. «Ahora me toca a mí». Sabía que su hermano no era fácil de derrotar. Sabía que, si estaba vivo, no se escondería para siempre. La guerra entre los dos estaba declarada, y mientras Esteban intentaba proteger a sus hijos en 1900, silencio, Leandro preparaba el cerco. El peligro se acercaba. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que Esteban llegó a la casa de Rosalía con los gemelos en brazos. La rutina ya no parecía extraña, solo necesaria. Rosalía se levantaba temprano, cuidaba a los niños y seguía con sus quehaceres. Esteban ayudaba en todo lo que podía, siempre atento a los alrededores.
El invierno empezaba a ceder paso al otoño. El frío ya no cortaba como antes. Algunos brotes verdes reaparecían alrededor de la casa. La vida insistía en seguir. Aquella mañana Esteban arreglaba la cerca del fondo, reemplazando algunas tablas sueltas. Rosalía estaba en el huerto, removiendo la tierra aún húmeda. Intercambiaban pocas palabras, pero estaban en sintonía. En cierto momento Rosalía comentó: «Dentro de poco se podrá volver a plantar». Esteban respondió: «La tierra ya está respondiendo». Observaba el campo con atención. Aquella calma empezaba a parecer peligrosa. Por dentro, sabía que no podía acomodarse. Mientras trabajaba, Esteban pensaba que a esas alturas su hermano ya debía haber notado que algo no cuadraba. 2 semanas eran demasiado tiempo para que un hombre como Leandro estuviera tranquilo. Se limpió las manos en el pantalón y dijo en voz baja: «No puedo quedarme aquí para siempre». Rosalía levantó la mirada, sin sorprenderse. Respondió con sinceridad: «Lo sé». Esteban continuó: «Si es quien creo, ya sabe que los niños y yo sobrevivimos». Rosalía asintió despacio. El miedo seguía ahí, pero ahora venía acompañado de lucidez. Esa tarde, Rosalía vio una carreta en el camino y avisó a Esteban: «Viene alguien». Él lo entendió al instante. Tomó a los gemelos y dijo: «Voy al granero». Rosalía confirmó: «Quédate allí hasta que te llame». Salió rápido, tratando de calmarlos. El granero ya les era familiar. Esteban guardó silencio, rogando que no lloraran. El corazón le latía con fuerza. La visita era doña María, una mujer que solía pasar por allí de vez en cuando. Rosalía la recibió con naturalidad, como siempre. Hablaron del tiempo, de la cosecha y de la vida. Doña María comentó con gesto triste: «La ciudad está de luto». Rosalía preguntó el motivo. Doña María suspiró y dijo: «Por la tragedia de los Álvarez». Rosalía mantuvo el rostro neutro. Doña María contó que todos creían que Esteban había muerto junto con los gemelos. Dijo que hubo entierro, misa y mucha conmoción. Comentó que el hermano aparecía abatido, siempre vestido de negro. Rosalía escuchó todo en silencio, controlando la respiración. Cuando la visita se fue directo al granero. Llamó a Esteban en voz baja. Él apareció, atento. Los niños estaban tranquilos. Rosalía contó todo con cuidado. Dijo que la ciudad entera creía en su muerte y en la de los gemelos. Habló del entierro y de la tristeza general. Esteban escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él dijo: «Eso es exactamente lo que mi hermano haría». Rosalía preguntó con verdadera preocupación: «¿Qué habrá enterrado en tu lugar?» Esteban respiró hondo y respondió: «Cualquier cosa que sostuviera la mentira, ahora debe estar casándome». Esteban dijo entonces que necesitaba actuar. Habló de su abuela, que no podía seguir creyendo esa historia. Dijo: «Ella necesita saber que estoy vivo». Rosalía pensó unos segundos y respondió: «El hijo de doña María es de confianza». Añadió: «Va a la ciudad con frecuencia». Esteban consideró la idea. Sabía que era arriesgada, pero necesaria. Asintió. Dijo: «Si acepta, puede ser la salida y llevar un mensaje a mi abuela». A la mañana siguiente, Rosalía fue a la casa de doña María. Volvió acompañada de un joven sencillo, serio y atento. Esteban se mantuvo a distancia hasta estar seguro. Cuando se acercó, el muchacho abrió los ojos, sorprendido. Lo reconoció de inmediato. Dijo en voz baja: «Usted es Esteban Álvarez». Esteban asintió. El joven parecía impresionado, sabía la importancia de aquel nombre. Se sentaron a la mesa y Esteban explicó la situación con claridad. Dijo que estaba vivo, que había sido atacado y que necesitaba enviar un mensaje seguro. El joven escuchó con atención, preguntó solo lo esencial. Luego habló con firmeza: «Nadie lo sabrá por mí. ¿Cómo tuvo su hermano el valor de hacer algo así? Yo lo ayudaré». Esteban agradeció. Rosalía observaba en silencio. El acuerdo estaba hecho. Esteban escribió el mensaje esa misma noche.
Habló de la emboscada, de los hijos y del peligro. Pidió ayuda y discreción. El joven guardó el papel junto al pecho y dijo que saldría al amanecer. Rosalía agradeció. Esteban lo acompañó hasta la puerta. El otoño avanzaba, trayendo cambios. La calma empezaba a romperse. La historia entraba en otro rumbo. Y esta vez Esteban estaba listo para reaccionar. Se acercó a los hombres y habló con odio contenido. Si el cuerpo no estaba allí es porque puede estar vivo. Debe haber saltado antes de que el carruaje cayera. Uno de ellos sugirió que la caída había sido fatal. Leandro respondió con desprecio. Esteban siempre fue demasiado astuto. Se pasó la mano por el cabello inquieto. Pero eso no cambia nada. Su mirada se endureció. No permitiría fallas. La cacería apenas estaba comenzando. Llamó a Ramiro de inmediato. Vamos a fingir el entierro. Ramiro abrió los ojos, sorprendido, pero asintió. Leandro continuó. Pongan piedras en los ataúdes, nadie los va a abrir. Dijo que el cuerpo del cochero sería suficiente para convencer a la ciudad. Añadió, quiero misa, luto y conmoción. La farsa debía ser convincente. Para el 160 mundo, Esteban estaría muerto. Eso le daría tiempo. Pero enseguida Leandro volvió a golpear la mesa. Quiero hombres en cada casa de esta ciudad. Ramiro advirtió que eso podía llamar la atención. Leandro respondió con frialdad. Que la llame. Dijo con firmeza. Esteban tiene que ser encontrado. Ordenó búsquedas en cada sitio, hacienda y casa aislada. Añadió, si está vivo, no puede escapar. El odio ahora era combustible, y lo hacía aún más peligroso. Cuando se quedó solo, Leandro murmuró. Siempre lo tuviste todo, Esteban. Apretó los puños. Ahora me toca a mí. Sabía que su hermano no era fácil de derrotar. Sabía que si estaba vivo, no se escondería para siempre. La guerra entre los dos estaba declarada. Y mientras Esteban intentaba proteger a sus hijos en silencio, Leandro preparaba el cerco. El peligro se acercaba. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que Esteban llegó a la casa de Rosalía con los gemelos en brazos. La rutina ya no parecía extraña, solo necesaria. Rosalía se levantaba temprano, cuidaba de los niños y seguía con sus tareas. Esteban ayudaba en todo lo que podía, siempre atento a los alrededores. El invierno comenzaba a ceder paso al otoño. El frío ya no cortaba como antes. Algunos puntos verdes reaparecían alrededor de la casa. La vida insistía en continuar. Aquella mañana, Esteban arreglaba la cerca del fondo, reemplazando algunas tablas sueltas. Rosalía estaba en el huerto, removiendo la tierra aún húmeda. Intercambiaban pocas palabras, pero estaban en sintonía. En cierto momento, Rosalía comentó, «Dentro de poco se podrá plantar de nuevo». Esteban respondió, «La tierra ya está respondiendo». Observaba el campo con atención. Aquella calma empezaba a parecer peligrosa. Por dentro, sabía que no podía acomodarse. Mientras trabajaba, Esteban pensaba que a esas alturas su hermano ya debía haber notado que algo no cuadraba. 2 semanas eran demasiado tiempo para que un hombre como Leandro permaneciera tranquilo. Se limpió las manos en el pantalón y dijo en voz baja, «No puedo quedarme aquí para siempre». Rosalía levantó la mirada sin sorprenderse. Respondió con sinceridad, «Lo sé». Esteban continuó, «Si es quien creo, ya sabe que los niños y yo sobrevivimos». Rosalía asintió despacio. El miedo seguía ahí, pero ahora venía acompañado de lucidez. Esa tarde, Rosalía vio una carreta en el camino y avisó a Esteban. «Viene alguien». Él lo entendió al instante. Tomó a los gemelos y dijo, «Voy al granero». Rosalía confirmó, «Quédate allí hasta que te llame». Salió rápido intentando calmarlos. El granero ya les era familiar. Esteban guardó silencio, deseando que no lloraran. El corazón le latía con fuerza. La visita era doña María, una mujer que solía pasar por allí de vez en cuando. Rosalía la recibió con naturalidad, como siempre. Hablaron del tiempo, de la cosecha y de la vida. Doña María comentó con semblante triste, «La ciudad está triste». Rosalía preguntó el motivo.
Doña María suspiró y dijo, «Por la tragedia de los Álvarez». Rosalía mantuvo el rostro neutro. Doña María contó que todos creían que Esteban había muerto junto con los hijos. Dijo que hubo entierro, misa y mucha conmoción. Comentó que el hermano aparecía abatido, siempre vestido de negro. Rosalía escuchó todo en silencio, controlando la respiración. Cuando la visita se fue directo al granero. Llamó a Esteban en voz baja. Él apareció, atento. Los niños estaban tranquilos. Rosalía contó todo con cuidado. Dijo que la ciudad entera creía en su muerte y en la de los gemelos. Habló del entierro y de la tristeza general. Esteban escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él dijo, «Eso es exactamente lo que mi hermano haría». Rosalía preguntó con verdadera preocupación, «¿Qué habrá enterrado en tu lugar?» Esteban respiró hondo y respondió, «Cualquier cosa que sostuviera la mentira. Ahora debe estar cazándome». Esteban dijo entonces que necesitaba actuar. Habló de su abuela, que no podía seguir creyendo esa historia. Dijo, «Ella necesita saber que estoy vivo». Rosalía pensó unos segundos y respondió, «El hijo de doña María es de confianza». Añadió, «Va a la ciudad con frecuencia». Esteban consideró la idea. Sabía que era arriesgada, pero necesaria. Asintió. Dijo, «Si acepta puede ser la salida y llevar un mensaje a mi abuela». A la mañana siguiente, Rosalía fue a la casa de doña María. Regresó acompañada de un joven sencillo, serio y atento. Esteban se mantuvo a distancia hasta estar seguro. Cuando se Sintum acercó, el muchacho abrió los ojos sorprendido. Lo reconoció de inmediato. Dijo en voz baja, «Usted es Esteban Álvarez». Esteban confirmó con la cabeza. El joven parecía impresionado. Sabía la importancia de aquel nombre. Se sentaron a la mesa y Esteban explicó la situación con claridad. Dijo que estaba vivo, que había sido atacado y que necesitaba enviar un mensaje seguro. El joven escuchó con atención. Preguntó solo lo esencial. Luego, habló con firmeza. «Nadie lo sabrá por mí. ¿Cómo tuvo su hermano el valor de hacer algo así? Yo lo ayudaré». Esteban agradeció. Rosalía observaba en silencio. El acuerdo estaba hecho. Esteban escribió el mensaje esa misma noche. Habló de la emboscada, de los hijos y del peligro. Pidió ayuda y discreción. El joven guardó el papel junto al pecho y dijo que saldría al amanecer. Rosalía agradeció. Esteban lo acompañó hasta la puerta. El otoño avanzaba, trayendo cambios. La calma comenzaba a romperse. La historia entraba en otro rumbo. Y esta vez, Esteban estaba listo para reaccionar. La noche ya se había adueñado de la casa, cuando los gemelos finalmente se quedaron dormidos, tranquilos, mecidos por el calor de la chimenea. Esteban permaneció sentado en la sala, observando el fuego bajo, sintiendo un cansancio distinto, más sereno. Desde la cocina llegaba el sonido suave de las manos de Rosalía, trabajando la masa del pan. La observaba a distancia, sin querer interrumpirla. Llevaba el cabello recogido de forma sencilla, pero algunos mechones sueltos caían sobre su rostro. Sus movimientos eran tranquilos, cuidadosos, casi automáticos. Aquella escena sencilla lo atrapó más de lo que esperaba. Hacía mucho tiempo que no sentía una paz así. Rosalía notó su mirada y dijo sin volverse, «Si quiere sentarse, puede acercarse, no voy a quejarme». Esteban sonrió y se levantó despacio. Se acercó a la mesa y preguntó con ligereza, «¿Necesita ayuda?». Ella rió suavemente, con sorpresa sincera. Se volvió hacia él y bromeó, «Esteban Álvarez quiere amasar pan». Él alzó las cejas y respondió en el mismo tono, «Se va a sorprender». Rosalía cruzó los brazos divertida. El ambiente era ligero, casi doméstico, algo raro para ambos. Esteban siguió sonriendo y dijo, «Me encantaba hacer pan con mi abuela». Rosalía se detuvo un instante y lo miró con atención. Él añadió, «Todo el mundo cree que solo sé arreglar cercas y graneros». Tomó un poco de harina y agregó, «Pero también tengo mis dotes culinarios». Rosalía volvió a reír, ahora más suelta. Dijo, «Entonces vamos a ver si es verdad».
Apartó el cuenco para hacerle espacio. Esteban se lavó las manos y regresó a la mesa. La cocina parecía más pequeña, pero más viva. Empezó a ayudar, amasando la masa con cuidado, sin prisa. Rosalía observaba sus movimientos y comentó: «No lo está haciendo mal». Esteban respondió: «Mi abuela no aceptaba desorden en la cocina». Ella sonrió, disfrutando de la imagen. Trabajaron lado a lado, compartiendo el mismo espacio. De vez en cuando sus manos se acercaban, pero ninguno decía nada. El silencio era cómodo, no pesado. La masa iba tomando forma bajo sus dedos. El olor de la harina y la levadura llenaba el ambiente. Después de unos minutos, Esteban habló con más seriedad. «Quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por mí y por los niños». Dijo que sabía cuánto había cambiado eso, la rutina de ella. Añadió que no olvidaba ninguno de sus gestos. Rosalía desvió la mirada por un instante y respondió: «Hice lo que cualquiera haría». Esteban negó con la cabeza. No, no todos lo harían. Su sinceridad era evidente, y eso la conmovió. Rosalía volvió a trabajar la masa y habló en voz baja: «No sé qué voy a hacer cuando ustedes se vayan». Esteban levantó la mirada, atento. Ella continuó: «La casa quedó distinta con los niños». Dijo que ya se había acostumbrado a los sonidos, a la presencia, a la rutina. Confesó: «Mi marido y yo siempre quisimos tener hijos». Hizo una breve pausa. Pero no ocurrió. Esteban escuchó en silencio, respetando el peso de esas palabras. No intentó arreglar lo que no tenía solución, simplemente estuvo allí. Tras unos segundos, Esteban dijo: «A Isabela también le costó quedar embarazada». Rosalía lo miró con cuidado. Él continuó: «Cuando supo que estaba embarazada, estaba radiante», y su voz vaciló levemente. Dijo que nunca había visto a su esposa tan feliz. Lamentablemente, no logró conocer a los hijos. Esteban respiró hondo. El nombre aún dolía, pero no retrocedió. Rosalía tocó suavemente su brazo, un gesto simple y respetuoso. Esteban la miró y dijo: «Era una buena mujer, luchó hasta el final». Lo dijo con convicción, sin exagerar. Añadió que a Isabela le habría gustado conocer a alguien como Rosalía. Aquella frase venía cargada de emoción. Rosalía sintió que los ojos se le humedecían, pero mantuvo la compostura. Respondió apenas: «Gracias por decir eso». El silencio que siguió estuvo lleno de significado. Ninguno de los dos necesitaba decir más. Rosalía retomó entonces el trabajo y dijo en un tono más ligero: «Vamos a dejar que la masa repose». Esteban asintió y ayudó a cubrir el cuenco. Ella añadió: «Mañana temprano la horneamos». Él respondió: «Va a quedar bien». Rosalía sonrió y comentó: «Con 2 ayudantes, no hay error». Rieron juntos, en voz baja para no despertar a los niños. La cocina volvió a quedar en silencio, pero no vacía. Esteban se apartó un poco y dijo: «Buenas noches, Rosalía». Ella respondió con suavidad: «Buenas noches, Esteban». Cada uno fue a su lugar. Los niños dormían tranquilos. El pan crecía en silencio, y algo entre ellos también empezaba a crecer, sin prisa, sin promesas, simplemente ocurriendo. A la mañana siguiente, los golpes fuertes en la puerta hicieron que Esteban se helara por dentro. Se acercó despacio a la pared y miró por la rendija de la madera. Bastó un segundo para reconocer a los hombres. Eran de la región, pero no estaban allí por casualidad. La sangre le subió a la cabeza. Sin hacer ruido, caminó hasta el cuarto donde Rosalía dormía con los gemelos. La despertó con cuidado y susurró: «Están afuera». Rosalía abrió los ojos de inmediato, alerta. Miró a los niños, que seguían durmiendo profundamente. Pensó rápido y habló en voz baja: «Si vas al granero, lo van a revisar». Esteban asintió levemente. Entonces Rosalía recordó algo y dijo con firmeza: «Mi marido construyó una despensa debajo del piso, hace muchos años». Con cuidado, levantó a los gemelos aún dormidos. Añadió, casi sin mover los labios: «Pueden revisar el granero, pero no van a pensar en el suelo».
Esteban ayudó a levantar la tabla suelta. El espacio era estrecho, oscuro y oculto. Entró con los niños en brazos, rezando para que siguieran dormidos. Rosalía cerró el piso con cuidado y respiró hondo. Fue hasta la puerta intentando mantener el rostro tranquilo. Abrió y encontró a dos hombres de pie, serios, observándolo todo. Uno de ellos preguntó directamente: «Buenos días, señora. ¿Vive sola aquí?» Rosalía respondió con naturalidad: «Vivo sola». El otro miró el patio y preguntó: «¿Ha visto a algún extraño por aquí?» Ella negó con la cabeza y dijo: «No, a nadie». El hombre insistió: «Estamos buscando a un ladrón de cabras». Rosalía respondió seca: «Aquí no apareció nadie». Los hombres entraron sin pedir permiso. Revisaron la casa, abrieron puertas, observaron la huerta. Uno de ellos fue hasta el granero. Rosalía los acompañó con el corazón acelerado, pero sin demostrarlo. El hombre movió algunas cosas y preguntó: «¿Tiene animales aquí?» Ella respondió: «No». Él comentó: «Entonces no es aquí». Volvieron a caminar por el patio una vez más. Uno de ellos lanzó una última mirada desconfiada. Luego dijeron que seguirían adelante. Rosalía solo asintió. Cuando el sonido de los pasos se alejó, Rosalía cerró la puerta y se quedó quieta unos segundos. Luego corrió hasta el piso y levantó la tabla. Los gemelos estaban despiertos, con los ojos bien abiertos. Esteban salió primero, tenso, mirando alrededor. Susurró: «Se despertaron». Rosalía sonrió aliviada y respondió: «Pero no lloraron, ¡qué suerte!». Esteban se pasó la mano por el rostro, aún incrédulo. «Mucha suerte», murmuró. Rosalía ayudó a sacar a los niños con cuidado. El peligro había pasado, pero el miedo no. Llevó a los gemelos a la cocina y empezó a prepararles algo para comer. Esteban caminaba de un lado a otro, inquieto. Dijo en voz baja: «Están cada vez más cerca». Rosalía respondió con firmeza: «Pero no sospecharon nada». Los niños comían tranquilos como si nada hubiera ocurrido. Rosalía intentó mantener la rutina, pero el ambiente era pesado. El día parecía más largo que los demás. El silencio ahora tenía tensión. Nada parecía seguro. Mientras tanto, en la propiedad de los Álvarez, Leandro caminaba furioso por el salón. Ramiro estaba frente a él con la cabeza baja. Leandro gritó: «¿Cómo no pueden encontrar a un hombre con 2 bebés?» Golpeó la mesa con fuerza. «¿Cómo?». Ramiro intentó explicarse. «Señor, ya pasamos por todas las casas». Añadió: «Puede haber muerto en el monte». Leandro se volvió bruscamente. El rostro estaba rojo de rabia. Ramiro continuó con cautela: «Puede haberse herido y no haber resistido». Leandro volvió a golpear la mesa. «Solo voy a creerlo cuando vea su cuerpo». Se acercó a Ramiro y habló en tono amenazante: «No quiero excusas». Dijo que no aceptaría suposiciones. Ordenó: «Sigan buscando». Añadió: «Cada casa, cada granero, cada rincón». Ramiro asintió, tenso. Sabía que no había margen para error. La casa estaba lejos de terminar. Una semana después, una carreta se detuvo frente a la casa a primera hora de la mañana, levantando polvo en el camino estrecho. Rosalía percibió el movimiento desde la ventana y sintió cómo el cuerpo se le tensaba. Se acercó despacio y observó con atención. Reconoció al hijo de doña María bajando primero. Justo detrás de él, una señora envuelta en un chal oscuro descendió con cuidado. Rosalía frunció el ceño y llamó a Esteban en voz baja: «Hay una señora con él, pero no, es doña María». Esteban fue hasta la ventana y miró con atención. En el mismo instante, su rostro perdió el color. Reconoció a la mujer incluso antes de pensar con claridad. «Es mi abuela», dijo casi sin voz. La señora caminaba despacio, pero con firmeza, vestida con ropas demasiado sencillas para alguien de su posición. Al entrar, se quitó el chal del rostro. Era doña Mercedes Álvarez, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. En cuanto vio a su nieto, dejó todo y corrió hacia él. Abrazó a Pinchonsimos Esteban con fuerza, como si necesitara asegurarse de que era real. «Hijo mío», dijo emocionada, «gracias a Dios».
Esteban cerró los ojos, conteniendo el llanto. Aquel abrazo lo desarmó. Rosalía observaba en silencio, respetando el momento. Esteban se apartó un poco y presentó a Rosalía. «Abuela, esta es Rosalía. Fue ella quien nos salvó a mí y a los niños». Doña Mercedes tomó las manos de Rosalía con una gratitud sincera. «No sé cómo agradecerte», dijo con voz firme, pero cargada de emoción. Luego se acercó a los gemelos y los observó con cariño. «Mis bisnietos», murmuró, tocando suavemente las mantas. Volvió a agradecer a Rosalía, diciendo que aquella ayuda jamás sería olvidada. Rosalía respondió con sencillez: «Hice lo que debía hacerse». Doña Mercedes la miró con profundo respeto. Allí no había formalidades, solo reconocimiento. Se sentaron a la mesa y doña Mercedes comenzó a contar lo que había ocurrido en la ciudad. Dijo que había ido al entierro. Relató que Leandro lo había organizado todo, había convocado a toda la ciudad y mandado hacer 2 ataúdes. Contó que él había llorado en público, representando el dolor. «Pero yo conozco a mi hijo», dijo con firmeza. «Eso no era luto». Esteban escuchó en silencio, con la mandíbula tensa. Doña Mercedes continuó: «Me sentí decepcionada de él como nunca antes». Dijo que había sentido que algo no estaba bien desde el principio. «Esto no va a quedar así», afirmó. La autoridad en su voz era evidente. Luego habló directamente con Esteban. «No puedes volver ahora». Dijo que si aparecía solo, Leandro acabaría con él antes incluso de entrar a la ciudad. Explicó que necesitaba buscar apoyo y usar su influencia. «Voy a buscar ayuda», declaró, «pero tú tienes que quedarte aquí». Le pidió que no llamara la atención. «Protege a tus hijos», dijo con firmeza. Esteban asintió, aunque a regañadientes. Sabía que tenía razón. No era cobardía, era supervivencia. Cuando doña Mercedes se despidió, abrazó a Esteban una vez más y besó la frente de los niños. Prometió volver con ayuda. La carreta se alejó por el camino, llevándose consigo esperanza y preocupación. Dentro de la casa, el silencio volvió a instalarse. Esteban se sentó despacio, sintiendo el peso de la espera. Se pasó la mano por el rostro y dijo: «Ahora solo me queda esperar». Rosalía se sentó frente a él. Lo observaba con atención. Sabía que esa espera no sería fácil. Ella habló con calma. «Tu abuela me parece una mujer muy fuerte». Esteban levantó la mirada. Rosalía continuó: «Estoy segura de que conseguirá ayuda». Él respiró hondo, intentando absorber esas palabras. El miedo seguía allí, pero un poco más contenido. Entonces Esteban hizo algo espontáneo. Extendió la mano y tomó las manos de Rosalía. El gesto fue simple pero cargado de significado. Dijo en voz baja: «No sé qué sería de mí y de los niños si no fuera por ti». Rosalía se quedó inmóvil un instante. Respondió con cuidado: «No es nada, señor. Solo quise ayudar». Esteban sonrió levemente y dijo: «No me llames más señor». Ella lo miró sorprendida. Él continuó: «Llámame Esteban». Luego añadió: «¿Puedo llamarte Rosalía?». Ella asintió despacio y retiró las manos con delicadeza. El contacto aún ardía levemente. Rosalía sintió que el corazón se le aceleraba. Desde la muerte de su marido, ningún hombre la había tocado de ese modo. La sensación era extraña, inesperada. Intentó disimular, respirando hondo. En ese momento, uno de los gemelos empezó a llorar en el cuarto. Rosalía se levantó de inmediato y dijo: «Voy a calentar un poco de leche para ellos». Esteban la observó mientras se alejaba. El silencio regresó, pero distinto. Algo había cambiado allí, y ambos lo sabían. Los días tardaban en pasar, y la espera se volvía más pesada con cada amanecer. Leandro Álvarez seguía consumido por la rabia, sin respuestas, sin pistas, sin un cuerpo. La ausencia de noticias lo carcomía por dentro. Mientras tanto, doña Mercedes estaba en la capital, usando cada contacto y cada influencia para entregar a las autoridades todo lo que había hecho su nieto mayor. En la casa apartada de Rosalía, el clima era otro.
Esteban y Rosalía se acercaban día tras día, casi sin darse cuenta. La convivencia diaria creaba lazos silenciosos. La casa ya no parecía solo un escondite, sino un hogar provisional. Esteban ya no podía engañarse. Un sentimiento claro crecía en su pecho por Rosalía, firme e inevitable. No era algo impulsivo, sino construido poco a poco. Ella lo había conquistado, con el cuidado constante, con la fuerza silenciosa, con la gentileza en los gestos simples. La manera en que cuidaba a los gemelos lo tocaba profundamente. Y no solo a él. Los niños también se encariñaban con ella de forma natural. Sonreían cuando Rosalía entraba al cuarto. Buscaban sus brazos sin miedo. Eso decía mucho. Esteban lo veía todo y sentía el corazón apretarse. 15 días después de la partida de doña Mercedes, una gran comitiva se detuvo frente a la casa. El sonido de caballos y ruedas llamó la atención de inmediato. Rosalía miró por la ventana y sintió que el corazón se le aceleraba. Reconoció a hombres bien vestidos, carruajes oficiales y porte de autoridad, y vio a Mercedes bajar del carruaje. Corrió hasta el granero donde Esteban trabajaba y dijo con voz firme pero emocionada: «Tu abuela lo logró, Esteban». Él dejó todo y corrió hacia la casa. El miedo dio paso a la esperanza. Al entrar, vio a doña Mercedes al frente de la comitiva. Ella lo abrazó con fuerza, sin decir palabra. El encargado de la justicia de la provincia bajó del carruaje enseguida. Era un hombre experimentado, que conocía a doña Mercedes desde hacía muchos años. Tras oír su relato, no dudó. Dijo con claridad a Esteban: «La palabra de esta señora es suficiente para nosotros». Explicó que Leandro sería arrestado esa misma tarde y añadió que ellos mismos lo llevarían de regreso a la propiedad. Esteban respiró hondo, sintiendo el peso del momento. El miedo que había cargado durante semanas empezaba a disiparse. Por primera vez, la justicia estaba de su lado. Antes de partir, Esteban se volvió hacia Rosalía. Se acercó y habló en tono serio. «Quédate con mis hijos». Dijo que volvería a buscarlos en cuanto todo estuviera resuelto. Le tomó la mano con firmeza, como si necesitara ese contacto, y añadió mirándola a los ojos: «Cuando vuelva, tú y yo tenemos que hablar». No hizo falta explicar más. Rosalía sabía exactamente de qué hablaba. Sintió el corazón acelerarse y respondió: «Vete, tranquilo, aquí te estaremos esperando». Él pidió que 2 hombres se quedaran para garantizar la seguridad de la casa. Solo entonces partió. Cuando la comitiva se acercó a la propiedad de los Álvarez, Leandro se extrañó por el movimiento. Miró por la ventana y frunció el ceño. Se volvió hacia Ramiro y preguntó: «¿Teníamos alguna visita importante hoy?». Ramiro fue a la ventana y palideció. Dijo con voz temblorosa: «Señor, es el encargado de la justicia». El miedo se apoderó de Leandro de inmediato. El corazón le empezó a latir descompasado. Dio unos pasos atrás intentando pensar en una salida. Pero ya no había tiempo. Los hombres de la justicia entraron en la casa sin pedir permiso. Los empleados aparecieron en el patio, asustados, sin entender qué ocurría. Leandro intentó mantener la postura, pero la voz le falló. Ramiro intentó huir por la parte de atrás, pero fue atrapado antes de llegar al portón. En medio del tumulto, una carreta se detuvo frente a la casa. Esteban bajó, acompañado de doña Mercedes. Al verlo, Leandro se quedó blanco como el papel. En ese instante, entendió que todo estaba perdido. Todos sabían lo que había intentado hacerle a su hermano. Los empleados celebraban el regreso del patrón. Leandro gritó, consumido por el odio: «¡Deberías haber muerto!». La frase resonó en el patio en un silencio absoluto. Esteban lo miró con profunda decepción. No había rabia en sus ojos, solo tristeza. Respondió con voz firme: «No morí. Estoy bien vivo aquí, frente a ti». Dio un paso adelante y añadió: «Y ahora te pudrirás en la prisión». Leandro intentó decir algo, pero fue reducido por los hombres. Ramiro también fue esposado. Doña Mercedes
observaba todo con el rostro firme. La justicia, por fin, se cumplía. Mientras la carreta se alejaba llevando a Leandro, Esteban sintió como un peso se le quitaba de los hombros. Sabía que aún había mucho por resolver, pero lo peor había quedado atrás. Pensó de inmediato en sus hijos. Pensó en Rosalía. Aquella casa, sencilla, se había convertido en el lugar más seguro que había conocido. Sabía que nada sería como antes, pero también sabía que algo nuevo lo esperaba. Ahora podía volver. No solo como heredero, sino como hombre libre y, sobre todo, como padre. En la casa de Rosalía, ella aguardaba con los gemelos en brazos. El día parecía demasiado largo, pero había esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza. Rosalía pensaba en Esteban y en la conversación que aún tendrían. Sabía que ese regreso lo cambiaría todo. El silencio de la casa estaba lleno de expectativa. Algo estaba a punto de comenzar, y ninguno de los dos era ya el mismo de antes. Esteban saludó a todos los empleados de la propiedad al bajar del carruaje, agradeciendo a cada uno con la educación de quien nunca olvidó de dónde venía. Muchos bajaron la cabeza con respeto, otros sonrieron aliviados al verlo de vuelta. Doña Mercedes, sin embargo, percibió de inmediato que, pese a estar todo resuelto, su nieto estaba inquieto. Se le acercó con cuidado y habló en voz baja, firme como siempre. «El carruaje está listo». Esteban la miró, confundido un instante. Ella completó con una leve sonrisa. «Vas a buscar a tus hijos y a Rosalía». Esteban sonrió, emocionado. Su abuela lo sabía. Partió de inmediato. Al llegar a la casa de Rosalía, encontró todo en silencio. Los niños dormían tranquilos, ajenos a todo lo ocurrido. Rosalía lo recibió con el corazón acelerado. Esteban tomó sus manos con fuerza, como si necesitara ese contacto para creer que todo era real. Le contó todo con calma: el arresto de Leandro, la profunda decepción por su propio hermano, el dolor de escuchar el odio que llevaba dentro. Dijo que Leandro ahora pagaría por todo en la prisión y añadió con firmeza: «Tú y los niños están a salvo». La voz se le quebró. Respiró hondo y dijo lo que ya no podía guardar: «Me enamoré de ti, Rosalía». Lo dijo sin rodeos, sin promesas vacías. Explicó que no fue algo repentino, sino construido día tras día, en los pequeños gestos, en el cuidado de los hijos, en la fuerza silenciosa de ella. Dijo que no quería huir más de eso. «Quiero casarme contigo». Rosalía guardó silencio, el corazón latiéndole demasiado fuerte para responder. Antes de decir algo, uno de los gemelos empezó a llorar en el cuarto. Se miraron y fueron juntos hacia los niños. Esteban tomó a los hijos en brazos, abrazándolos con fuerza. Rosalía observaba aquella escena, el hombre frente a ella y esos niños que ya eran parte de su vida. Sintió que ya no podía alejarse de ellos. No quería. Se acercó despacio y dijo, con la voz firme pese a la emoción: «Esteban, acepto». Una sonrisa le brotó del fondo del pecho. La abrazó con cuidado, respetando el momento, y la besó allí mismo, sencillo y verdadero. No fue un beso apresurado, sino de decisión. Permanecieron así unos segundos, sintiendo que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba. En ese instante, la elección estaba hecha. La boda se celebró poco tiempo después. Rosalía se mudó a la propiedad de los Álvarez junto con los niños. No hubo ostentación, pero sí alegría. Doña Mercedes estaba radiante, recibiendo a Rosalía como a una hija. La casa, antes cargada de disputas y rencores, se llenó de vida. Los empleados sonreían, los niños corrían por los corredores y Esteban caminaba por la propiedad con un orgullo distinto, más sereno. Rosalía fue recibida con respeto y cariño, no como sustituta de nadie, sino como la mujer que había elegido estar allí. La propiedad de los Álvarez nunca había estado tan viva. Un año después, aún de madrugada, Esteban despertó y notó que Rosalía no estaba a su lado. Se levantó en silencio y bajó las escaleras. La encontró en la cocina, amasando pan, con el vientre ya visiblemente embarazado. Se detuvo en la puerta,
observando la escena con una sonrisa suave. Se acercó por detrás y la abrazó con cuidado. ¿Puedo saber qué está haciendo usted a estas horas? Rosalía sonrió, apoyándose en él. No, conseguí dormir. Esteban rió en voz baja. Entonces voy a ayudar. Ella se volvió y lo besó con ternura. Luego dijo, con la voz llena de sentimiento, «Gracias por haber tocado aquella puerta esa noche». Esteban apoyó la frente en la de ella y respondió, «Yo soy quien debe agradecerte por haberla abierto». Se quedaron allí un instante, en silencio. Pensaron en las pérdidas, en los dolores, en las decisiones difíciles. Pensaron en cómo la vida los había puesto frente a frente en el momento más improbable. No habían reemplazado a nadie. Habían construido algo nuevo, algo verdadero. Y así, en aquella cocina sencilla, con olor a pan recién hecho y promesas de futuro, comprendieron que el amor no siempre nace de un sueño, sino del valor de abrir la puerta correcta en la noche más fría. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te emocionó de esta historia? Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y no te pierdas ninguna otra historia, especialmente si amas los romances de época llenos de emoción, redención y belleza.